Muy buenas tardes, bienvenidos a su cuarta, creo, tercera conferencia de balance de materia y energía. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy vamos a ver brevemente los fundamentos del balance de materia como tal. Hasta ahora hemos terminado la unidad 1 y hemos visto solamente la parte de operaciones unitarias como una apertura. Sin embargo, es en esta unidad, la unidad 2, donde vamos a empezar a ver los balances de materia y energía. Vamos a iniciar con el balance de materia y luego seguimos con el balance de energía, ¿bien? En la tercera unidad. Aquí es donde de pronto se puede complicar un poco el curso, y es solo un poco porque empiezan los cálculos matemáticos. Entonces, esta unidad es de bastante estudio y bastante juicio por parte de ustedes que requiere. Primero, antes de continuar, pues hagamos unas reflexiones muy cortas sobre la unidad 1. En la unidad 1, pues vimos que no hemos terminado de calificar, estamos en ese proceso con las tutoras. Sin embargo, pues ya vemos como comportamientos. Entonces, inicialmente vemos que vuelven a dejar todo para el último día y eso hace que entreguen unos productos de muy baja calidad, los que dejan todo para el último día. Eh, hubo muy buenos trabajos organizados, lógicos, bien presentados. Hubo copia, ¿m? También. Pues como lo dejan para última hora, entonces lo más fácil es copiar uno que otro. Bueno, ellos recibirán ahí su mensajito y su cero. Hubo algunos problemas de pronto al comprender el diagrama de bloques, porque en el proceso de la cerveza lo que hacían muchos era por la parte izquierda ingresar mosto, cerveza, y eso volvía a salir por la parte derecha de los bloques. Entonces yo les decía a los que les alcancé a decir que no tiene sentido que usted esté sacando e ingresando de cada etapa la materia prima, porque eso ocurre en la línea central. Cuando lo hicieron vertical, eso va ocurriendo en la línea central. Entonces, esa línea de flechitas central que une cada etapa es la que lleva el mosto, que luego se fermenta, que luego madura, que se convierte en cerveza. No tienen ustedes por qué entrar y sacar mosto todo el tiempo, por derecha e izquierda. Ese fue como lo más, digamos, recurrente que vimos. El diagrama de flujo, pues era muy creativo, unos lo hicieron mucho más específico, otros lo hicieron más general, pero estuvo chévere el ejercicio porque la idea es que ustedes pues lo crearan, no que lo hicieran perfecto, para eso hay otro curso, pero sí que reconocieran la herramienta y lo crearan, y hubo unos diagramas muy buenos. Entonces, vamos a seguir trabajando sobre esa situación, vamos a seguir trabajando sobre los diagramas, pero ya con menor intensidad porque nos tenemos que concentrar en los cálculos. ¿Qué más les cuento? Trabajo colaborativo, qué cosa tan complicada para poner de acuerdo a 5 personas para hacer un trabajo colaborativo. Entonces sí hubo gente que dijo, a mí nadie me ayuda, entonces lo presento individual, y efectivamente uno va al foro y ve que es el último día y nadie ha entrado, entonces pues no se sanciona. Muchos me preguntaban, ¿hay sanción? ¿No? ¿Cómo le vamos a sancionar por hacer su trabajo individual? No tiene sentido. Y tampoco lo podemos obligar. Es una filosofía unadista que tratamos de promover, pero pues no podemos forzarla, no podemos obligarlo a usted a que haga un trabajo colaborativo cuando no puede. Bien, ¿ustedes tienen algunas inquietudes, dudas o sugerencias sobre la unidad que acabó de pasar? ¿Qué necesitaron y les faltó? ¿Qué consideran que se puede mejorar? ¿O todo bien? ¿O algún comentario? Si lo tienen, pueden alzar la manito, por favor, que está ahí en la parte central, y me cuentan. Vamos a mirar. ¿Alguna sugerencia o todo está bien? Carolina Varas, cuéntanos. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, en la actividad que se realizó, pues la verdad me pareció súper buena.
porque fue muy concreto todo. Pues sí, lo que dice la tutora es verdad, o sea, el trabajo colaborativo es complicado, pero bueno, finalmente se sacó adelante y la verdad que fue bastante buena. Ahora esperemos que esta pues también nos vaya bien. Muchas gracias. Listo, Carolina. Sí, en realidad era un trabajo sencillo, de todas formas. En este yo creo que sí vamos a necesitar ayuda de CIVAS, porque son cálculos, entonces cuando ustedes necesiten pidan un CIVAS, bueno, pero reitero que uno no puede andar pidiendo un CIVAS si no ha hecho al menos el esfuerzo de desarrollar los ejercicios. Los CIPAS no se piden para que uno vuelva desde una conferencia. No, la idea es que ustedes empiezan a desarrollar los ejercicios, se enredan, se confunden, no pueden, algún problema tienen y piden ayuda y en el CIPAS se lo solucionamos. ¿Listo? Gracias, Carolina. Bueno, no veo más manitos levantadas, entonces debo suponer que vamos bien. Ahora sí continuemos por Profe, muy buenas noches. Profe, tiene apagado el micrófono. gracias, voy a volver a empezar. Les contaba que cuando el balance, la ley de conservación de la materia es el fundamento del balance de materia. Y dice que durante los procesos físicos o químicos la materia no se crea ni se destruye, es decir, siempre que usted tenga una transformación va a tener unas entradas y unas salidas como las que ustedes hicieron en su diagramita de bloques. Esa materia que entra allí tiene que salir por algún lado. A veces ella no sale inmediatamente, ella se queda ahí, se transforma, se acumula y luego sí sale. Pero en realidad la materia no puede desaparecer, tampoco puede aparecer de la nada. Lo que hace es transformarse y eso es lo que hacemos con un balance de materia. En el balance de materia lo que vamos a hacer es básicamente cuantificar o contar o saber cuánta materia entró, saber cuánta materia salió de un proceso o de una etapa, comparar y decir son las mismas. Si entraron 5.000 kilogramos de alimento, salieron 5.000 kilogramos. No en la misma forma, puede que haya entrado leche y haya salido queso, se transformó, pero tienen que salir 5.000 kilogramos por algún lado. Una tapa, como ustedes mismos lo vieron, puede tener varias salidas o varias entradas. Entonces, cuando tengo varias entradas y varias salidas, también cuento, sumo todas las entradas, sumo todas las salidas y comparo. Si se me pierden 5 kilogramos, 300 gramos o por ahí hay una pérdida, tengo que buscarla porque me tiene que cuadrar. Y en esto nosotros nos parecemos a los contadores cuando hacen los flujos de caja, todo lo que entró, todo lo que salió, y ellos cuadran y no se puede perder nada. A eso es a lo que jugamos cuando hacemos un balance de materia, a cuantificar la materia. ¿Listo? La materia que entra y sale se va a denominar corrientes. Estas flechitas que ustedes ya conocen son corrientes y son corrientes físicas de materia. Yo no puedo tener una corriente que diga que aquí entra, por ejemplo, una temperatura. No, la temperatura no es materia, la temperatura usted no la puede pesar y decir aquí hay 3 kilogramos de temperatura.
Entonces no es una corriente. Ese es un error también que ustedes cometieron algunos en los diagramas de bloques. Estas flechitas se usan solo para cosas relacionadas, entradas y salidas de materia. Puede ser líquido, puede ser gas, puede ser sólido, mezclas, lodos, slurries, bueno, lo que sea, pero no tiene sentido que no sea materia, porque si no usted no estaría haciendo un balance de materia. Entonces lo primero es definir eso. Luego de que usted tiene más o menos clara la idea de lo que es un balance, bueno, todavía no, apenas lo estamos viendo, pero ya sabe que tiene que contar entradas y salidas. Voy a darles estos conceptos solo como repaso porque ustedes ya los tuvieron que haber estudiado en su química general, porque son algunas propiedades o cálculos que me ayudan a hacer balances de materia y los tengo que tener en la cabeza. Debemos recordar que la densidad de una corriente, en este caso, es igual a la masa sobre el volumen y que las unidades pueden ser kilogramos sobre metro cúbico. A veces tenemos que usar densidad. Hay un inverso de la densidad que se llama volumen específico. Ese también debo yo reconocerlo y tenerlo por ahí listo para cualquier cálculo. El volumen específico es el volumen de una corriente sobre su masa. Y las unidades pueden ser metro cúbico sobre kilogramo. Esto sí que es importante, el flujo másico. El flujo másico es la cantidad de masa de una corriente que va entrando por tiempo. Entonces, generalmente cuando yo hago los balances de materia, tengo flujos másicos y están en kilogramos por segundo. Por ejemplo, entran 5.000 kilogramos por segundo de leche. ¿Mm? Salen 32.8 kilogramos por segundo de queso. Entonces, se llama flujo másico y es una forma de caracterizar una corriente de entrada o salida. Se habla mucho de los flujos másicos. Ténganlo en cuenta. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero ver la cantidad de masa que viaja en esas corrientes, sino el volumen? Entonces, también puedo usar algo que se llama caudal o flujo volumétrico, que está en volumen por tiempo. Por ejemplo, entran 1.200 metros cúbicos por segundo de cerveza. Eso es un flujo volumétrico. Y también me ayuda a definir una corriente. Yo puedo usar flujo másico o flujo volumétrico. ¿De qué depende? De los datos que tengo disponibles, de cómo yo lo quiera usar. Se usa mucho el flujo másico, pero cuando uno, por ejemplo, evalúa fluidos, flujos en tuberías y demás, es mejor usar caudal, ¿bien? Pero son los dos muy útiles. Bueno, ¿alguien me confirma si hay alguien en la sala esperando entrar o continúo? Continuar, nadie ahí en la sala. Listo, gracias. Bien, entonces, esto es solo un repaso, ahora solo ténganlo por ahí anotado, ténganlo pendiente porque luego sí lo vamos a usar. Bien, entonces, hay algo muy importante en el balance de materia. Imaginen este bloque que sea cualquier etapa. Tiene una entrada que se llama E y dos salidas, D y S. La ley de conservación me dice, si entra tanta cantidad de NE, esa cantidad debe ser la misma que sale. Puede salir una parte por D y la otra parte por S, pero al sumar D y S debería ser igual a lo que entró, ¿no? Entonces, a veces uno quiere en el balance solo saber las corrientes generales, estas tres. Pero cuando usted es ingeniero de alimentos, y también para los ambientales y por supuesto que a los químicos, pero en el de alimentos es muy especial el balance más específico. ¿A qué me refiero? Hay una corriente grande de entrada que se llama E, pero dentro de esa corriente puede haber componentes. Imaginen que la corriente está constituida por dos componentes, A y B. Entonces, para que sea claro el ejemplo, imaginemos que la corriente E es una solución de azúcar y agua. Y al ser una solución de azúcar y agua, tiene dos componentes, tiene azúcar y tiene agua. Imaginemos que A es azúcar y B es agua, y ellos van ahí mezcladitos.
En alimentos, en el balance de materia, a veces no es suficiente solo hacer el conteo de entradas y salidas de las corrientes totales, estas grandotas, sino que a mí me interesa saber cuánto componente va en cada una de ellas. Entonces, estas grandes flechas se llaman corrientes, una de entrada y dos de salida. Y estos se llaman componentes y constituyen o forman las corrientes. Entonces, esta corriente de solución lleva unos componentes ahí mezcladitos que son azúcar y agua. Y resulta que, bueno, entraron a la etapa, algo les pasó, hubo una separación y salieron así. En la corriente B, la mayoría del componente A se fue con esa corriente, pero todavía tiene una traza del B porque este B se quiso ir para allá. En la corriente S salieron todos los, casi todo el componente B, ¿listo? Entonces, esto es muy común, que usted tenga una mezcla en la industria y quiera separarla, ¿m? Por X o Y etapa o operación unitaria que luego ustedes verán en otros cursos. Pero imaginen que lo que ocurrió aquí dentro de la operación hizo que se separaran y entonces usted sigue su proceso. Lo importante es que usted sepa que hay dos componentes y que hay algo fundamental para definir esos componentes. A mí me gustaría, por ejemplo, saber qué tanto hay de A en la corriente, ¿sí? De entrada en la E. Yo iría a ojo, es más o menos la mitad, ¿cierto? Pero si yo veo acá esta corriente S, no hay A. Entonces yo digo, no hay A, listo. Ahora en la D yo digo a ojo, muy a ojo, hay como un 90% de A, de componente A y muy poco del componente B. Para poder cuantificar y no hacerlo a ojo, ¿no? Porque no es posible, uno define algo que se llama composición, la composición de un componente en una corriente. Y esa composición está definida por fracciones másicas. La fracción másica nos va a indicar cuánto de toda esta corriente E, cuánto corresponde al componente A y cuánto al componente B. Eso es lo que nos ayuda a decir la fracción másica. ¿Yo cómo escribo una fracción másica? Así. X grande, una X mayúscula, es fracción, ¿no? Másica. Aquí en balance de materia, en este curso. Abajo le escribo, por ejemplo, A, y quiere decir, estoy evaluando la fracción másica de A, del componente A. Y acá pues yo podría también y debería indicar qué es la composición de A en la corriente E, porque no es en cualquier lado, es en la corriente E. Para evaluarlo, entonces yo lo que hago es tomar la masa de A, ¿no? O sea, solo la masa de estas, digamos, moléculas de componente, y dividirlo entre la masa total de la corriente. Esa va a ser mi fracción. Eso es lo mismo, como esta mezcla tiene solo dos componentes, A y B, ¿no? Entonces esta masa total de toda la corriente también es igual a la masa de A más la masa de B, porque son solo dos componentes. Entonces la masa total de esa corriente E es la masa de A más la masa de B. Y la fracción de A será la masa de A sobre esa totalidad. Las fracciones a mí siempre me deben dar entre 0 y 1. Son parecidas a un porcentaje en concepto, ¿sí? Para que lo asocien, pero sus valores se dan entre 0 y 1. Usted nunca en la vida puede tener una composición de 1.8, no existe, no. Puede tener una de 0, 0, 1, bueno, y así hasta 1. No puede tener una composición mayor de 1, ¿listo? Y ¿para qué yo uso las composiciones? Entonces, esto es muy útil para ustedes. Imaginemos el mismo dato, el mismo caso. Tengo la corriente E, D y S. Y resulta que yo sé que en la corriente E entra ¿esto cómo se llama? Está en kilogramos por segundo. ¿Cómo se llama esto? Esto es una densidad, un flujo volumétrico, un flujo másico. ¿Qué es esto? ¿Sería como un flujo másico? Excelente, señorita. Es un flujo másico. Entonces yo sé que toda la corriente E tiene un flujo másico o es igual a 5.400 kilogramos por segundo que entran, ¿listo?
También me dicen, bueno, pero es que en esa corriente van dos componentes viajando, que son A y B. Entonces, nuestro azúcar y nuestra agua, ¿se acuerdan? Estos 5.400 serían de toda la solución. Y me dicen, si A es azúcar, por ejemplo, la fracción másica de azúcar, que es A, en la corriente E, miren que lo separé con coma. Entonces, siempre que escriban una fracción, escríbanla así. La fracción másica del componente, como ustedes lo quieran llamar, coma, en la corriente, como ustedes la quieran llamar. Así se escribe, ¿bien? Entonces, yo acá dije la fracción másica del componente A en la corriente E. Este dato me lo dieron, me dicen esa fracción másica, bueno, y también tengo la fracción másica del componente B en la misma corriente. Me dicen que la fracción de A es 0,7 y que la de B es 0,3. Esa corriente solo lleva dos componentes. Si son solo dos componentes, o bueno, si son 3, 4, 1000, 100.000 o n, la suma de la fracción de todos los componentes siempre debe dar 1. Si se fijan, aquí la fracción de A más la de B da 1. Entonces, yo quisiera saber, listo, de estos 5.400, exactamente cuántos son de A y cuántos son de B. Y el cálculo es el siguiente. Vamos a calcular la cantidad del componente A en la corriente E, porque esta no es la cantidad, esta es la fracción. Yo quiero saber el flujo másico de A, solo de A. Este es el flujo másico de toda la corriente. Para calcular la cantidad de A únicamente que viene entrando, entonces yo digo, la cantidad del componente A en la corriente E va a ser igual a la corriente E, el flujo másico total de la corriente E, que es 5.400, por su fracción de A, que es 0,7. Esto me da 5.400 kilogramos por segundo sobre segundo por 0,7. ¿Cuánto da eso? Calculadoras por. ¿Cuánto les da? ¿3.780? A ver, ¿cuánto me dio a mí? Excelente, 3.780. Fíjense, ojo, de 5.400 kilogramos por segundo que entraron, 3.780 son de A. Entonces, ahora vamos a calcular cuántos son de B. Lo mismo, la corriente total E, corriente, por la fracción másica del componente B de esa corriente. La corriente total E sigue siendo 5.400 por la fracción de B, que es 0,3. Y eso nos da 1.600. 1.620. Excelente, señorita. Entonces, si yo sumo esto, pues me tiene que dar 5.400, ¿no? Ahí sí da. A los incrédulos pueden sumar ahí en la calculadora. ¿Qué tengo acá entonces? Tengo una corriente total de 5.400 en la que viajan dos componentes, el componente A y el B. De A van 3.780 y de B van 1.620. Entonces, esto es supremamente útil e importante porque usted va a durar un mes por lo menos de aquí en adelante haciendo cálculos con fracciones mágicas. Entonces debe comprender muy bien la lógica de los nombres. La corriente se llama digamos, al flujo total de que entra o sale, pero componente se llama a lo que constituye esa corriente. En alimentos usted puede tener corrientes con 7, 8 componentes o puede tener 2 o 3. Usted puede tener, por ejemplo, hay algo muy común en alimentos, una corriente que tiene agua y el resto son otras cosas. Imaginen una manzana. Una manzana es una corriente, va entrando una manzana a una etapa, entonces ella es toda la corriente. Dentro de la manzana hay componentes y hay un sinfín de componentes, pero es muy común que en alimentos usted, para el estudio de ciertas operaciones de secado y de liofilización y otras tantas,
Usted diga, ¿sabe qué? La manzana solo tiene dos componentes para mí, o sea, los voy a definir así, agua y lo que no es agua. Eso es supremamente común. En lo que es agua, pues está el agua, que constituye esa fruta. Y lo que no es agua, pues claro, es todo el resto. Entonces ahí están las vitaminas, están los aldehídos, los compuestos que dan el aroma, todo el resto, la fibra, si tiene el alimento, los almidones, todo lo que no sea agua. Y lo agrupamos y lo llamamos materia seca. Y es muy común porque uno quiere analizar no lo que le pasa a cada componente, sino exactamente lo que le pasa al agua. Y quiere saber cuánta cantidad de agua entra, cuánta sale, cuánta debe retirar. Es muy, muy común. Entonces acostúmbrense a hablar de agrupar también en algunos casos sus componentes de alimentos como el primer componente agua y el segundo materia seca. Por supuesto que va a haber otros casos en donde usted no pueda hacer eso y diga, me toca ser más específico, mis componentes son agua, proteína, vitamina, carbohidratos, bueno, usted lo define, pero es muy común lo que le digo. Hablando de eso, cuando uno hace ese tipo de ejercicios de tener en cuenta el agua y la materia seca, resulta que salen dos conceptos muy importantes que son humedades, humedad en base seca y en base húmeda. La humedad es el contenido de agua que está ligado a una matriz, ¿sí? O a cualquier otro sistema. Y usted lo puede calcular en base seca o en base húmeda. ¿Qué significa eso? No sé, yo sí sé, pero no les quiero decir ya. Ustedes van a buscar qué es humedad en base seca, qué es humedad en base húmeda y un ejemplo de cómo se calculan. Y lo va a enviar a mi correo interno como una tareita pequeña y va a obtener 7 puntos. ¿Listo? ¿Cuándo vamos a enviar eso, tutora? De hoy en 8. Tenemos plazo hasta el otro sábado a medianoche. Me imagino que me van a preguntar, ¿puede repetir, por favor? Claro. Entonces, repito. Investigar qué significa humedad en base seca, humedad en base húmeda, e incluir un ejemplo de cálculo de las dos. ¿Cómo se calcula? Un ejemplito pequeño. Escribir un correíto y me muestra eso en un Word, lo envía a mi correo interno y tiene hasta el otro sábado, que es 9 de octubre. ¿Listo? A medianoche. ¿Todo ok? Profe, ¿le puedo pedir un grande favor? ¿Me puede volver a repetir, profe? Claro. ¿Qué significa humedad en base seca? Cierra el micrófono. Ok. ¿Qué significa humedad en base seca, humedad en base húmeda y un ejemplo de cálculo de los dos? ¿Bien? Bueno, continúo. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a ver a continuación son configuraciones de corrientes. ¿A qué me refiero? A los casos más típicos de entradas y salidas que puede tener cualquier operación o cualquier etapa. Yo sé que todas tienen sus pormenores, pero a nivel de balance hay unos casos muy típicos que se repiten con mucha frecuencia y son los que vamos a estudiar. El primero de ellos es... Profe, tiene el micrófono apagado. Sí, seguro tengo el micrófono apagado. Hola. Ah, me asustaron. No, señora, se escucha bien. Listo. Menos mal no dije nada. Configuraciones de corrientes, listo. Entonces miremos la primera. Cuando hay más de una entrada y una sola salida. Esas se llaman mezclas. Cuando usted tiene varias entradas y una sola salida. Por ejemplo, cuando usted está haciendo la adición de varios ingredientes, mezcla todo y obtiene una sola salida. Estas son típicas, se llaman mezclas. Bueno, lo primero que usted debe hacer es un mini diagramita de bloques. Vean, para analizar un ejercicio usted hace la etapa como un bloquecito, dibuja sus corrientes de entrada y salida y lo más importante es que por favor les ponga un nombre. Como usted es ingeniero y es supremamente práctico, usted no le pone un nombre gigantesco, usted le va a poner el nombre de una letra, en la que usted quiera, usted se entenderá.
A mí me gusta, por ejemplo, la E, F y D, ¿m? O, bueno, el nombre que usted quiera. Aquí en este ejemplo, la primera corriente se llama M, la segunda P, la tercera, la salida se llama S. Listo. Fundamental nombrar con una letra. Por favor, no nombre con una palabra porque si no, ya va a ver lo que pasa. Cuando usted tiene ya nombrado, miren lo que hicimos. Pusimos sobre la corriente las fracciones mágicas que yo conozco. O si no las conozco, también las puedo indicar. Esto significa fracción mágica de un componente que vamos a llamar I, general, cualquier componente, en la corriente M. Aquí abajo está la fracción mágica del mismo I, pero en la corriente P. Y acá está la fracción mágica del componente I, pero en la corriente S, ¿sí? Si yo a todas las llamo X sub I, pues no voy a saber de qué corriente son, por eso me toca escribir coma y el nombre de la corriente. Luego de que ya tengo yo ahí mi diagramita, nombré mis corrientes, nombré mis composiciones, al menos para el componente I, lo debería hacer para todos los componentes, pero para el ejemplo lo hicimos para uno. Voy a empezar a plantear mis balances de materia, generales y específicos. Ya les cuento a qué se refiere. Miren, y aquí un break. El balance de materia, el éxito es, primero, nombrar bien esto. Segundo, formular bien las ecuaciones. Pero tercero, y es algo que podría ser una barrera para algunos de ustedes, solucionar un sistema de ecuaciones. ¿Ustedes saben solucionar un sistema de ecuaciones? Por ejemplo, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Díganme que sí o no. ¿No se acuerdan? Formas de solución de sistemas de ecuaciones. ¿Ya vieron cálculo? ¿Ya vieron álgebra? No saben de qué les estoy hablando. Sean sinceros, tranquilos. Para mí es importante saber. ¿No tienen la menor idea de lo que les estoy hablando o sí? Solución de sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, sistemas 3x3, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, que eran X, Y, Z. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? ¿Alguien me puede contestar? ¿Me escuchan? Bien, Lady dice, sí sabemos, pero como se vio hace rato no lo recordamos bien. Por allá, en algún lado, ustedes tuvieron que haber visto sistema de sustitución, el método de sustitución, método de eliminación entre ecuaciones y que eso les permitía hallar la X, la Y. Eso es supremamente importante porque eso es lo que vamos a usar como herramienta para solucionar los balances de materia y energía. Si yo no sé hacer esa resolución de ecuaciones, no voy a poder solucionar un balance de materia. Yo puedo llegar hasta que los plantee bien, pero no los voy a solucionar porque necesito álgebra. Entonces, pilosos ahí. Todos los cursos de la UNAD están en todo lado, de hecho, están encadenados para que se usen más adelante, ¿sí? Para sus bases, para otra cosa. Por eso cuando usted manda a hacer los trabajos folclóricamente, paga o pasa súper mediocremente copiándose, que es muy común y triste en la UNAD, no aprende nada y entonces aquí llegamos y le decimos, pero usted sí vio tal cosa así, no, yo me saqué en cálculo diferencial 4.8 en la definitiva y no tiene ni la menor idea de que es una derivada. Entonces yo les recomiendo repasar y revisar. Bueno, después les voy a mostrar una herramienta que les ayuda, pero por favor hagan su repaso de su álgebra y si no, pues vamos a tener problemas para solucionar, no problemas graves ni serios, pero pues sí un bloqueo un poquito al solucionar los balances. Entonces, miren, tengo este ejemplo, voy a empezar a plantear balance de materia general. Cuando dice general o global, hace referencia a que es de las corrientes M, P y S grandes, o sea que no me interesan los componentes por ahora, por eso se llama general. Y es el siguiente. La suma de las entradas es igual a la suma de las salidas. Aquí las entradas son M y P. Entonces la suma de las entradas, M más P, es igual
a la suma de las salidas. Como solo tengo una salida, pues va a ser igual a S. ¿Listo? Ese es mi balance de materia general y ya, punto. Ahora podemos hacer algo que se llama balance específico. Entonces ya son balances para los componentes. ¿Mm? Y cómo se plantean, muy parecido al balance de materia, pero así, miren. Como yo ya estoy hablando de un componente I y aprendí que la cantidad de ese componente I era la corriente grande por la fracción del componente en esa corriente. Entonces, es lo mismo. ¿Cuánto? Este primer término me dice cuánto entró de I en M, ¿cierto? Más cuánto entró de I en P, igual a cuánto entró de I en S. Fíjense que es muy parecido al balance general, pero a todas las corrientes les multipliqué la fracción de ese componente. Este se llama balance específico para I, para el componente I. Y aquí en este momento, cuando yo he escrito eso, ya tengo dos ecuaciones. ¿Cuál es la idea del balance? Tener hartas ecuaciones, porque entre más ecuaciones tenga, más fácil las resuelvo. Si yo tengo, por ejemplo, 4 incógnitas y tengo solo 2 ecuaciones, no puedo resolverlo. Son sistemas que no se pueden resolver. Entonces, la idea del balance de materia es que usted plantee todas las ecuaciones que pueda. ¿Mm? Y luego las utilice. A veces, digamos, uno plantea 6, 7 ecuaciones. Por ejemplo, uno plantea una general y a cada componente, y ya les enseño qué otro tipo de ecuaciones hay, y tiene 6 ecuaciones. Y necesitas despejar 2 incógnitas o reconocerlas, y solo va a usar 3 de esas 6 ecuaciones. Entonces, bueno, sobraron 3, pero valió la pena, las planteé. Cuando ustedes desarrollan más habilidad como ingenieros, van a tener tanta rapidez mental que van a saber con cuántas ecuaciones necesitan y ya, o sea, pueden parar y decir, no voy a plantear más porque ya con esto lo resuelvo. Esto de los balances no tiene una sola forma de resolverse. Hay estudiantes que lo hacen por un lado, los otros por el otro, los otros se enredan, dan 3 vueltas, pero llegan al resultado. Hay otros que casi mentalmente la sacan. Entonces, esto depende del aprendizaje de cada uno de ustedes y no se me van a estresar que porque mi compañero lo hizo rápido y lo hizo en 3 renglones y yo llevo 2 hojas. No importa, no importa. Vamos a trabajar a nuestro ritmo y nadie nos está afanando, ¿listo? Entonces, no se vaya a estresar porque cada uno tiene una forma diferente de hacerlo. Y el que lo hizo inicialmente en 3 hojas y nada que le sale, con el tiempo, la experiencia, la práctica y la disciplina, va a poder hacerlo mucho más rápido, entonces relax. Bueno, listo, esta es una forma de hacer balance específico para el componente I. Ah, bueno, yo he hablado de incógnitas todo el tiempo. ¿Qué es una incógnita? Ah, podría ser cualquiera. ¿Qué tal que en mi ejercicio me dé buenos datos y me digan, necesitamos saber el flujo másico de S? ¿Cuánto vale S? Esa es su incógnita. O podría ser que no, podría ser que le dan todos los datos, pero le dicen, lo que necesitamos saber es la fracción de I en la corriente M. Entonces, la incógnita puede ser cualquiera. Usted después analiza y la define, ¿listo? Esa es la idea de los balances. Bueno, ahora tenemos un caso siguiente que es una separación. Es cuando entra una corriente y se divide en 2 o más corrientes. Por ejemplo, la filtración, ¿se acuerdan de la cerveza? Venía el mosto con el afre, bueno, con las partículas de la malta y lo quisimos separar en un filtro y obtuvimos 2 corrientes. Una era el mosto claro, clarificado, y otra era el afrecho. Era todo ese residuo de los granos de cereal molido que quedaban. Eso es una separación. Hay muchas separaciones en la industria de alimentos. Entonces, en este caso, funciona igual. Uno dice, voy a hacer, bueno, nombra las corrientes, nombra las fracciones del componente, en este caso I, que es un ejemplo, y plantea el balance de materia general. Todas las entradas son igual a, la suma de todas las entradas es igual a la suma de todas las salidas. Como solo hay una entrada, pues acá solo queda acá. Y eso es igual a la suma de todas las salidas, o sea, L más H. Replico ese balance, pero ahora para mi componente I. Miren que es la misma ecuación, pero a todo el mundo lo multipliqué por la fracción de ese componente. ¿Bien? Listo,
Listo, ahí tengo balance de materia general y por componente. Si acá yo tuviera no solo, aquí analizamos solo el componente I, imagínense que ahí tuviéramos 8 componentes. Para cada uno de esos componentes yo puedo sacar una ecuación. Entonces tendría 8 ecuaciones de balance específico. Y en cambio el general sí es uno solo, ¿listo? Pero el número de ecuaciones para componente depende del número de componentes. Bien. Ahora vamos a algo un poco más complejo. Resulta que hay algunas etapas donde ocurren cosas un poco extrañas, como esta. Usted venía tranquilo con su corriente E, pero por X o Y motivo hay una necesidad en esa etapa o en el proceso en el que usted, esa necesidad le indica, usted no puede entrar toda la corriente a esa etapa. Tiene que desviar un poco de esa corriente, es decir, venían 5.000 kilogramos por segundo de una corriente de algo, pero usted ya necesita separar un poco para que ese poco no pase por esa etapa, por X o Y. Entonces, acá usted hace una separación y dice, de esos 5.000 que venían, voy a entrar solo 3.500, que es este G, ¿sí? Y los otros 1.500 los voy a desviar porque no quiero que sufran esta transformación, quiero que por allá se unan al final. Entonces aquí entran los 3.500, sufren esa transformación, salen y se unen con los 1.500 que se saltaron la transformación y siguen su recorrido juntos. Entonces, en este caso, que es común ver, usted lo que tiene es una derivación o bypass. Esto se llama derivación o bypass. Un momentito, vengo y admito. ¿Listo? En esas derivaciones, pues son casos que se pueden presentar comúnmente. Usted tiene que identificarlos y decir, ay, vea, esto es una derivación. ¿Cómo hace usted sus planteamientos? Entonces, primero nombra las corrientes. Aquí se nos olvida algo siempre, miren. Cuando ustedes vienen con la corriente E, ¿cierto? Aquí hay una separación y la corriente D es la que se separa y se salta la etapa. Pero esta flechita, lo que finalmente entra a la etapa, no es E. Esa no sigue siendo E. E era lo que venía, pero cuando le retiré D, ella dejó de ser E. Entonces tengo que nombrarla diferente. Por eso se llama G. Bien, repito. Viene la corriente E, le sustraigo, le retiro una fracción de ella, que se llama D, para que se salte hasta acá, y sigue entrando, lo que va a entrar a la etapa ya no es E, y yo no puedo seguir nombrándola E, porque ella ya no tiene la misma cantidad de materia. Entonces, por eso siempre nombre diferente su corriente. Usted diría, eso no tiene mucho problema. Sí, matemáticamente se va a volver un 8 cuando desarrolla el balance si no hace esto. Entonces, por eso la llamé G, ¿bien? Y acá D se une con la corriente que sale de la etapa y forman una salida general que se llama F. ¿Cómo yo planteo mi balance de materia en este caso? Primero, les voy a mencionar algo que deben aprender a hacer. Volumen de control. Si se fijan, aquí hay unas lineecitas verdes punteadas, es porque para hacer el balance y tenerlo claro en mi mente, yo delineo un volumen de control, se llama. Y lo hago de tal forma que todos los cambios que hubo por dentro no me van a interesar. Quiero solo delinear de tal forma que tengo una región general que me permite hacer el balance de materia global. Si yo hago un ejercicio muy imaginativo y dentro de todo este volumen de control lo pongo negro, todo negro, lo que me queda es que esta etapa solo tiene una entrada que se llama E y una salida que se llama F. Lo que ocurra adentro no me interesa para mi balance de materia global. Yo adentro me las arreglo, pero a nivel general solo hay una entrada y una salida. Diferente es si yo identificara otra salida grande o otra salida, por ejemplo, de acá que va hacia arriba, hacia otra etapa. Ahí también la tengo en cuenta. Pero en este balance, no, solo tengo E y F. Entonces mi balance de materia global será entradas igual a salidas. Solo hay una entrada, solo hay una salida. Mi balance específico para el componente I, suponiendo que hay un componente I,
Es lo que acabamos de hacer. El mismo balance general, pero lo multiplico por las fracciones, ¿bien? Y en estos de derivación hay unas ecuaciones. ¿Se acuerdan que la idea es tener hartas ecuaciones para poder resolver mi sistema? Bueno, pues acá, mire, fíjese acá, en el punto de derivación, aquí yo puedo hacer un balance. Aquí sí hay que ser muy, muy hábiles para imaginarlo, ¿no? El ingeniero imagina y el ingeniero tiene sentido común. Aquí tengo un punto de derivación, ¿sí? Y voy a hacer una cajita en mi mente, o si quiere la dibujo, ¿no? Después le toman más habilidad a esto. Y voy a hacer un balance aquí en esta cajita como si fuera una etapa, y realmente es un punto de separación. Entonces voy a hacer un pequeño balance ahí. La entrada, ese punto, la única entrada es E. Y ese punto tiene dos salidas, D hacia arriba y G hacia la derecha. ¿Bien? Entonces, si yo veo esa esquinita y esa derivación como una separación, puedo hacer un balance general para ese punto de derivación. Y el balance general me dirá que E es igual a D más G. La entrada es igual a las dos salidas de ese puntito. Esto siempre lo debe hacer cuando tengo una derivación. Identificar el punto de derivación y hacerle un balance general ahí. Y por supuesto que pueda hacerlo también para el componente I, justo en ese punto. ¿Mm? Luego vamos a ver que este es medio, se puede plantear, me sirve algebraicamente, pero no tiene mucho sentido y luego les cuento por qué. El caso, el cuarto y último caso, esto es una derivación, es al contrario, cuando usted tiene algo que se llama recirculación. En la recirculación, usted tiene una entrada, por ejemplo, A, ¿no? Bueno, finalmente entra C a la etapa. Ocurre su transformación física, química, como sea, y sale una corriente B. Pero usted por X o Y motivo decide que no va a sacar todo en B, sino que va a devolver a la mitad, por ejemplo, de la corriente para que vuelva a sufrir esa transformación. Entonces, aquí es algo muy parecido a la derivación, pero se llama recirculación porque, si se fijan, en la derivación hay como una división de materia y un salto hacia adelante, mientras que la recirculación es un retroceso. Salió mi corriente y quise devolver la mitad. Bueno, entonces lo importante es saber que acá, por ejemplo, la salida total es B, pero hay una fracción que llamé D, que se devolvió, se une con una corriente A que venía y al unirse las dos generan AC, que es finalmente lo que entra a la etapa. En ese caso, usted vuelve y hace su volumen de control muy general, plantea un balance de materia global, que sería A igual a B. La única entrada y la única salida con mi volumen de control general. Hace el balance específico para el componente. Plantea en el punto de unión, miren que es un punto, acá es parecido al punto de arriba, pero tiene un análisis diferente, porque en este puntito hay una unión de la corriente A y la corriente D, esas son las entradas, y la única salida es la corriente C, la que resultó ahí. Entonces, cuando yo hago mi balance general, me queda entradas igual a salidas, o sea, A más D igual a C. Y también hago el balance para mi componente I o para los componentes que tenga. Estas son las ecuaciones de balance teóricas, ¿no? Esto es lo que usted plantea. Pero de aquí a la resolución del ejercicio, a terminar toda la caracterización, ¿cuál es la idea? Que usted no tenga letras y X, que tenga ya los números. Entonces, que usted pueda decir, E vale 3200, F vale 150, X y sub E vale 0,8, todo con números, ¿no? Esto es apenas el planteamiento de ecuaciones. Lo que sigue es sustituir los datos que usted conoce. Entonces, E vale 3400. Entonces, en esta ecuación pone 3400 igual a F. Resulta que yo sé que X y F vale 0,5. Bueno, entonces lo pone 0,5. Y todo esto que empezó siendo teórico se lo empieza a convertir en las ecuaciones ya algebraicas que va a desarrollar y empieza usted ya a manejar solo números para encontrar lo que le falta.
Hasta aquí, ¿cómo vamos? Cuéntenme dudas, no han entendido absolutamente nada, ni la minoría de lo que estamos hablando, o vamos bien, o tienen miedo, no tienen miedo, cuéntenme. ¿Vamos bien? Yo creo que todavía no, porque no lo han aplicado. Cuando intenten aplicarlo, van a empezar los líos. Pero ahí estaremos para hacer un CIPAS, ¿listo? Sí, sí, exacto. O sea, hasta aquí todo suena muy bonito y se ve fácil, pero después vaya y hágalo, es terrible. Entonces, tranquilos, ahí le vamos trabajando. Por eso yo traje un ejemplo hoy un poco complejo, para que tratemos ya está resuelto, pero tratemos de seguir la cuerda, ¿listo? A ver cómo nos va. Primero, usted va a tener una narración. Usted, si está de buenas, le dan el diagrama de bloques. Si no, le toca construirlo. Entonces, eh, síganme la cuerda en este ejercicio. Bueno, no se compliquen, ya está desarrollado, pero vamos a ver qué lógica se usó para su desarrollo. Es un ejercicio químico, ¿bien? Dice que una columna de destilación separa 10.000 kilogramos por hora de una mezcla que tiene 50% de benceno y 50% de tolueno, ¿no? El producto de, bueno, de una vez nos queda más fácil que yo les muestre el diagrama que sacamos a partir de esa ecuación, bueno, de esa narración. Una columna de destilación acá, ¿no? Separa 10.000 kilogramos de una mezcla que entra. Entonces yo llamé a esa mezcla que entra F, ¿listo? Ella entra y me dicen que esa corriente F tiene 50% de benceno y 50% de tolueno. Aquí uno rápidamente dice, uy, me dieron porcentajes. Yo puedo pasar estos porcentajes a fracciones, ¿sí? Cada porcentaje de esto se convertiría en 0,5, en una fracción de 0,5. Bueno, sigamos leyendo. El producto de recuperado del condensador, ok, hay un condensador y hay un producto de que sale del condensador, contiene 95% de benceno, y el residuo W, por acá, que sale por la parte inferior de la columna, contiene 96% de tolueno. El flujo de vapor V, proveniente de la columna que entra al condensador, tiene un flujo de 8.000 kilogramos por hora, ¿bien? O sea, tiene un flujo másico de 8.000 kilogramos por hora, V. Una porción del producto del condensador, ok, me paro aquí en la salida del condensador y me dicen, una porción del producto se devuelve a la columna como reflujo, llamémoslo R para acordarme que es un reflujo, y el resto se extrae para usarse en otro sitio, o sea, D. Suponga que las composiciones del flujo en la parte superior de la columna en B, del producto D y del reflujo son iguales. Me están diciendo que las composiciones, o sea, las fracciones másicas en esas tres corrientes son iguales. O sea, llevan lo mismo de benceno y lo mismo de tolueno. Bueno. Y me dicen, calcule la cantidad de R. No se preocupen por entenderlo así toda la situación, sino más bien fíjense en el diagrama. Tengo corrientes diferentes, B, F, W, R y D. Me están preguntando cuánto vale R. Sé que hay dos componentes, benceno y tolueno. Ellos andan por ahí, en todas las corrientes van, pero van en una mayor medida o menor medida, ¿listo? Pero sé que son dos componentes, benceno y tolueno. Aquí lo que hice fue poner los datos que conozco. Sé que 8.000 kilogramos por hora de B, sé que F tiene un flujo másico de 10.000, tiene una composición de B, que llamé B al benceno y T al tolueno, de 0,5. ¿Por qué? Porque me dieron los porcentajes y yo los puedo pasar a composición dividiéndolos entre 100, ¿listo? O mentalmente. Sé que W tiene una composición de tolueno de 0,96. Sé que D tiene una composición de B, o sea, de benceno, de 0,95, y no sé nada más si me están pidiendo R. Entonces, una forma de solucionar este ejemplo es así. Empiezo a plantear ecuaciones de balance. La primera es una muy general.
Trazo mi volumen de control encerrando todo lo que hay por dentro y dejando solo como las entradas y salidas globales, que sería una sola entrada que es F, dos salidas W y D. Entonces, entradas es igual a salidas, suma de entradas. F es igual a la suma de salidas, D más W y listo. Voy a llamar a esa ecuación 1. Ahora voy a hacerle al benceno su balance específico. Es la misma ecuación general, pero multiplicada por las fracciones de benceno. En la corriente F, la fracción de benceno en la corriente D, y la fracción de benceno en la corriente W. Va a haber dos ecuaciones, ¿listo? Hagamos también uno específico para el tolueno. Exactamente igual, pero esta vez evaluando fracciones para tolueno. Voy 3 ecuaciones, ¿listo? Ahora me voy adentro y digo, quiero que mi volumen de control sea el condensador. Miren, le trazo una lineecita azul punteada y lo analizo. Le hago su balance general o global. Al condensador entra una gran corriente V y sale una D y una R. ¿No? Miren que no se enreden con este puntito de acá de derivación o recirculación, sino globalmente. Mírenlo como una caja negra y tiene dos salidas D y R. Entonces hago mi balance general, pero también lo hago para el benceno y para el tolueno. ¿Listo? Voy 6 ecuaciones. Y digo, listo, voy a parar y voy a empezar a despejar R. Me están pidiendo el flujo másico de R. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero tomo cada ecuación y lo que yo les contaba, reemplazo datos conocidos. F, sé que son 10.000 kilogramos, entonces tomo la ecuación 1 y reemplazo F. No conozco cuánto vale D, solo su fracción de benceno. No conozco cuánto vale W, entonces pues no puedo hacer más con la ecuación 1. Luego tomo la ecuación 2, por ejemplo, y reemplazo lo que conozco. Miren, F vale 10.000. La fracción de benceno en F es 0,5, entonces acá pongo 0,5. Igual a D, yo no conozco D, lo dejo como D. Por la fracción de benceno en D, esa sí la conozco, esta es 0,95, la pongo acá. Me disculpan, un segundo por favor. Soluciono aquí un detalle, ¿sí? ¿Me esperan 2 minutos, por favor? Hola, ¿sí? ¿Alguien me dice sí, bueno, profe, o no? Para no Sí, señora. Sí, Sí, señora. es que uno se siente solo ve fotigos, nadie le habla, pues no es chévere. Bueno, entonces en 2 minutos vuelvo. Listo, retomemos. Entonces, íbamos reemplazando datos, ¿no? Los datos que yo conozco. Y a cada una de las ecuaciones. Obviamente uno no lo hace, con la práctica ustedes van a aprender que no es necesario hacerlo en todas las ecuaciones, sino que hay un punto donde uno dice, ya, aquí ya lo saco, entonces no necesito seguir en estas. Bueno, y vamos en la ecuación 2, entonces dijimos, D no lo conozco, pues D no pongo nada. 0,95, listo. Más W, que no lo conozco, lo dejo como W, por la fracción de benceno en W, que es, me voy para W, es A. Ojo, miren, en W tengo la fracción, pero de tolueno, ¿sí? Que es 0,96. Pero como son solo dos componentes, yo puedo asumir que el resto es la fracción de benceno. El resto tiene que ser esa fracción que sumada a esta me da 1. ¿Se acuerdan que la suma de todas las fracciones da 1?
Entonces, la fracción de tolueno acá es 0,96, la de benceno va a ser el resto para llegar a 1, o sea, 0,04. Por eso yo puse acá 0,04 en este espacio, ¿listo? Eso solo lo puedo hacer cuando tengo dos componentes. Con solo la primera fracción ya tengo la otra porque las dos tienen que sumar 1. Cuando tengo 3 o más componentes, necesito saber más fracciones para poder asumir el resto, ¿listo? Bueno, voy en mi ecuación 2. De acá, fíjense, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos incógnitas son D y W, ¿sí? Cuando yo tengo mismo número de ecuaciones y incógnitas, puedo resolver. Entonces, yo sé que me pidieron R, pero es que necesito ir desenredando el ejercicio, entonces sería muy bueno que yo pudiera saber cuánto vale D y W. Así que empiezo. Despejo de la primera ecuación a D. ¿Cómo se despeja? Pasando W que está sumando a restar. Entonces D me queda como 10.000 menos W. ¿Listo? Luego, reemplazo esta ecuación que me dice que D es igual a 10.000 menos W, la reemplazo acá en la segunda ecuación. Esto se llamaba sustitución, el método. Donde está D, pongo lo que significa D. Y esa ecuación me queda así, igualita. Al lado solo que donde está D, puse 10.000 menos W. En este caso ya la única incógnita es W, o sea que ya lo puedo solucionar. Un momentito. Entonces, fíjense acá, o sea, volvimos otra vez acá. Soluciono, despejo W. Bueno, esto me disculpan si voy muy despacio, pero prefiero ir muy despacio a ir muy rápido. Los que estén aburridos y digan, pues eso es muy fácil, no importa, ténganme paciencia. Bueno, miren, pero los que no, tranquilos. Empiezo a multiplicar 10.000 por 0,5, me da 5.000. Siempre con unidades, ¿no? Kilogramos por hora, listo. Para este paréntesis, entonces, tomo este 0,95 por el primer término, esto me da 9.500, menos este 0,95 por el segundo término, esto me da 0,95 W, más 0,04 W, bien. Luego los términos que tienen W los asocio, los sumo, entonces esto me daría menos 0,95 más 0,04 W. Y esto da menos 0,91 W. Ahí voy. Luego, tomo ese 9.500 y lo paso al otro lado a restar, y por eso obtengo menos 4.500. Y acá sigue habiendo el menos 0,91. Luego, para por fin saber cuánto vale W, paso este menos 0,91 a dividir, porque está multiplicando. Y obtengo que W es 4.945 kilogramos por hora. Excelente, entonces ya sé que W, esta corriente de abajo, es 4.945. Si entraron 10.000 en F, miren el balance grande que hicimos. Si entraron 10.000, salieron por acá 4.945, el resto de los 10.000 tuvo que salir en D. Entonces, eso es lo que hago. Con el valor hallado en W, me devuelvo a la ecuación 1 y despejo D. ¿Se acuerdan que D era 10.000 menos W? Bueno, yo ya sé cuánto vale W, que es 4.945, por lo tanto sé cuánto vale D. Bien, pero no hemos hecho nada porque nos habían preguntado, era el R. Sin embargo, si usted no tenía esos datos, no podía, denme un segundo, le doy a admitir aquí a un estudiante. No hubiera podido solucionarlo, así que bueno, sigamos avanzando. Un momento, ¿qué es eso? Aquí, según digamos mi intención o lo que yo quise hacer, dije, bueno, con el valor hallado de D, reemplacemos en la ecuación 4 para hallar R, porque la ecuación 4 se las voy a recordar, era esta, decía, ¿se acuerdan? Era un balance en el condensador general que decía que V era igual a D más R. Entonces, como yo sé cuánto vale B, porque me lo dieron 8.000, reemplazo D que lo acabé de calcular, y la única incógnita es R, que era lo que me pedían.
paso el 5.055 a restar y obtengo R, 2.945. Bueno, digamos que salió más o menos rapidito. Podría haber otra persona que dijera, no, yo no quiero hacerlo así. Yo quiero hacer primero desde el condensador y luego hago un balance en la columna. Y luego si hago uno general, no importa, si es lógico, si es útil, y si usted llega a encontrar que R es 2.945, hágalo como usted considere. Es muy libre, ¿ven? Esto es muy libre y es muy creativo. No hay una forma que yo les diga, siempre haga esto y después esto. No. Esto es jugar con las ecuaciones que se supone que nos gusta porque estudiamos ingeniería, ¿no? Es la idea. Si usted sufre con las ecuaciones matemáticas, digamos, o las ecuaciones de acá, de estos cursos, pues no va a ser tan divertido hacerlo y realmente uno estudia ingeniería porque le gusta andar cacharreando con números, ¿no? Eso es el origen también, porque es el lenguaje que se usa en la ingeniería. Si no, estudiaríamos filosofía o literatura en donde usamos el lenguaje, digamos, la lengua materna para otras cosas, pero acá nos gustó los números, entonces vamos a empezar a cacharrearle a los números. Bueno, que no me acuerdo cómo solucionar sistemas de ecuaciones, repase y inténtelo. Este es un ejemplo para que usted más o menos se dé una idea de cómo sería. Bien, esto es lo que yo traía preparado para hoy, porque quiero que por favor ustedes empiecen a hacer el desarrollo de sus ejercicios individuales. Bueno, en la siguiente semana les vamos a enviar unos datos que necesitan para hacer la parte colaborativa, pero todavía no queremos hacer la conferencia de eso, que sería aplicar todo esto. O sea, la lógica es la siguiente. Ustedes empiezan a hacer sus ejercicios individuales para desarrollar unas habilidades, para luego sí hacer el balance de materia al proceso de cerveza que llevamos. ¿Sí? Pero no nos podemos poner allá a trabajarle ese proceso si no hemos desarrollado o nos hemos enfrentado solitos a hacer un balance más sencillito. Bueno, entonces hagan sus ejercicios individuales. En 2 semanas nos vemos para la conferencia del trabajo colaborativo. Si tienen dudas que van a tener, acudan a sus tutoras, soliciten un CIPAS. Si ustedes quieren, podemos hacer un CIPAS, pues yo de antemano les ofrezco, pero si no lo necesitan, me dicen, no, profe, tranquilo. Podríamos hacer un CIPAS. A mí me gustan los sábados por la noche. No sé, me siento más tranquila, ¿no? Que entre semana que estoy tan atareada. Entonces, si quieren, si no, lo podemos hacer en otro horario, cuando ustedes quieran, pero tengan la confianza de que pueden contar con ello. Cacharrenle, traten de resolverlo, no copien y busquen ayuda. Yo estoy ahí pendiente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia hasta el momento? Ya acabamos. Muy aburrido el tema, se ve fácil o qué, ¿cómo lo ven? Porque están tan silenciosos, como raros hoy, ustedes eran más charladores. ¿Qué ha pasado? Estamos digiriendo todo lo que nos dijo, profe. Ah, bueno, listo. Están en la digestión, listo. Entonces, tranquilos. Voy a subir esta grabación. Ay, sí, Listo, porfa. tranquilos, les voy a poner en PDF la presentación y ya se las envío, porque si es para que ustedes vean el ejercicio, el último que hicimos, vean el desarrollo, ¿listo? Eso es bueno. Y, ¿qué más vamos a hacer? Les envío la grabación, la presentación, y empiecen a cacharrear y lo revisamos, tranquilos, esto va a salir bien. Bueno, nombren bien sus corrientes, sean organizados, el éxito en balance de materia es ser organizadito, hacer las cosas bien, organizadas, y listo, todo va a estar bien. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Esta grabación será subida al canal de YouTube hoy mismo. La presentación será enviada hoy mismo al chat de Skype y por todos los canales que tenemos de información. Les deseo un feliz fin de semana. Bueno, chao, que estén bien. Gracias. Muchas gracias, profe. Adiós, profe. Muchas gracias, profe.